pensado mucho, humildemente, ¿no?, sobre la poesía. ¿Qué es la poesía? Tengo un folleto que se llama La idea de poesía, que fue publicada en Ediciones Erato hace como unos 10 años, tal vez más. Pero yo tengo aquí un texto reciente sobre ya a esta edad, ¿qué pienso yo que es la poesía? Me voy a permitir leerlo, es breve, ¿no? Digo yo al respecto, ¿no? El texto se llama Poesía, aventura, significa. La anamnesis de la abisal noche de la legítima existencia, al verter sus voces al papel, nace la poesía. Así como también pueden nacer la ciencia pura, la filosofía, la teología, la música. Hago referencia a la anamnesis o anamnesis, también se puede decir, es decir, a la reminiscencia. Esto toca pues el planteamiento fundamental de Platón. Los poetas, igual a los altos compositores musicales, mediante el sacro misterio milagro de la belleza, de los versos, de los ritmos, de las cantigas, pueden descifrar las claves para descorrer los cerrojos de la anamnesis. Las ventanas de la creatividad, al corporizar en esta, mediante la contemplación, el resplandor de lo eterno, de lo infinito verdadero. No las suposiciones, sino las ideas. La anamnesis de la abisal noche de la genuina existencia, manifestada con toda la fuerza de su estar ahí. Igual, a través de otros discernimientos, los científicos puros, los filósofos, los teólogos hacen. Entrañan las reminiscencias no tanto un don, más bien un destino, una fatalidad por Zeus asignados cual un noble ludismo durante el tránsito, mientras el romeraje transcurra, el cruzar por el dilatado país de los días. Con sustancia, pues, la reminiscencia, el ser de la poesía. Voces enhebradas por la musicalidad, la inteligencia, el pensar genuino, la imaginación enriquecedora, la sugestividad encantatoria, lo sublime. Poesía crean. Requiérese para ello de valentía en el hacerse, de aventura, de audacia en la creatividad, poietique composicional. El sacro misterio milagro de la belleza, el coraje de ser aportativo, de audere, la palabra libre, el alma poética esencia. Identificábase con esta bizarra concepción del lenguaje literario hace más de 2000 años el dramaturgo romano Neonebio, siglo II a.C., quien apuntaló ese rumbo con su célebre reto Libera lingua loquemur, dejemos la lengua hablar con libertad. Exige la anamnesis expedita vía, ofrécele la lírica franquicia elocutiva sobre los rieles de una auténtica rítmica para asomarse a través de los postigos del sentido interno a lo recóndito. Nacieron libres las palabras, obviamente, hará ello con sustancia de su ser, abiertas, luminosas y radiantes. Los académicos, algunos, escritores en sus dogmas, pretenden instituirlas, un inocente afán, con buena intención, de evitar
salgan en estampida, mas el poeta la jaula debe abrir. Como dijo Bello, descuelga de la encina carcomida tu dulce lira de oro, en alocución a la poesía. Dejarlas en su fantástica libertad jugar, convertirse así en su cómplice, encender el hechizo, iniciar la aventura de la poesía. El poeta es un intérprete de la poesía que está en la existencia. No digo de la poesía que está en la vida, ni la poesía que está en el exterior, ni la poesía que está en la naturaleza, no, sino la poesía que está en la existencia. Hay poesía cuando la brisa sopla sobre la hierba. Ahí hay una poesía, es decir, porque ahí hay un canto. Hay un canto sutil que el poeta lo capta. Otras personas tal vez no. Más evidente es, por ejemplo, cuando en ese sitio donde la brisa está pasando y canta con la hierba. Más evidente es si hay un guayabo y sobre ese guayabo se para un turupial y el turupial comienza a cantar su trino. Ese es otro canto un poco más, ya con un toque de vida, pero también un canto que está allí pues, en la existencia. El mar, ¿quién niega los cantos del mar? ¿Quién niega el canto de la lluvia? Por ahí en las ventanas que yo le llamo la Torre de Segismundo, a veces en las mañanas pasan unos gavilanes que los merideños le llaman gavilanes palomeros, que comen palomas. Son blancos, son como una paloma pero más grande, muy bellos, ¿no? Son príncipes del aire, ¿no? Y tienen un trinar, un trinar, pero que mete miedo. Yo los oigo, yo digo, cúntale. ¿Qué sentirán las palomas cuando oyen ese trinar por ahí? El terror. Pero eso también es poesía, ¿no? Además de que son, te repito, unos príncipes del aire, esos gavilanes. El poeta capta esa música que está en la existencia. Y tiene, puede que no lo diga, pero debería decirlo, eso pasa a sus versos. La rítmica de sus versos está tomada de allí en buena medida, pero hay otra medida que es lo que dice Heidegger. Heidegger dice, hay una carta que le escribe a Hanni Osso, Hannah Arendt, una carta que le dice, yo no sé si en mis escritos los escribí yo o quién los escribió o qué mano los escribió. Bueno, así también, como dice Heidegger se refiere, me imagino yo, a ese mundo de la reminiscencia. Hay otro que canta por uno, que se mete entre uno y canta también. Todo eso forma, pues, la poesía. Solo que se requieren algunas condiciones. Uno, que el poeta las oiga, pero no porque tiene el don de ser poeta, eso también es verdad, sino que quiera oírlas, Las voces de Dios, las voces de los que se fueron antes que nosotros, los familiares, que no negarse a oírlas, sino abrirle los oídos y escucharlos. Eso también escriben con uno y es una obra compartida, pues. Además de que cómo escapamos a Homero, cómo escapamos a Píndaro, cómo escapamos a Ovidio, a Virgilio, todo eso forma esa fuerza que entra dentro de nuestra alma espíritu y termina en la punta de los dedos, donde cogemos un lápiz
y escribimos el poema. Eso es una obra compartida. Por eso que en el poeta no cabe la ibris. Es decir, mi obra, no, eso es una obra muy, donde metieron la mano mucha gente, empezando el turupial que estaba sobre el Guayabo, el río de Choroní, el viento que sopla en las tardes en el cementerio de Choroní, las ventisqueras de los Andes cuando yo andaba por esos cerros, en los pueblos del sur, esa brisa en la tarde, en los caminos de Mucuchaní, en Mula, y ese viento que tropezaba contra la falda de ese cerro que tenemos al lado y aquel barrancón abajo y el río abajo, eso está allí. Entonces no podemos decir, esta es nuestra obra, no. Este libro lo escribí yo, es verdad, pero lo importante es que lo lean, porque ¿qué hago yo con decir que yo lo escribí? ¿Dónde está la tumba de Homero, por ejemplo? No sabemos, no. Pero está su Ilíada, que estoy seguro que Homero se contenta cuando cualquier joven abre su libro y lo comienza a leer, que eso es lo importante. La poesía es lo contrario de la muerte. Serás jardín, hermana del sueño. Un buen día, la fresca brisa de la mañana, como siempre, entrará furtiva por las ventanas, buscará nuestras sonrisas, su vestido de vida, moviendo las cortinas, sonando los cristales. He llegado, ¿dónde se esconden? No veo tampoco las tazas de café, cuando entre sorbo y sorbo en medio del tesoro de Midas, la mañana, las miradas ascendiendo por las colinas de Apolo se perdían con fruición de vaguedad. Traigo escandalosa el lozano viento matinal, y las sonrisas nostálgicas, la mirada, mi testimonio, mi sentido, ese tal alborozo, casi mi realidad. Un buen día ya no estaremos, pero la fresca brisa de la mañana correrá como siempre por los alcores de Apolo, otra vez la saludarán y un alma le darán surgida del sueño. Tal vez también la llamen alegría.